Bienvenidos y bienvenidas a este live sobre esta temporada de eclipses que está, como ustedes podrán sentir en todo su ser, muy fuerte, interesante. Son estos grandes portales que estamos viviendo, que realmente pueden traer muchos cambios y posibilidades a nuestra vida. Así que para este live invité a mi querida Mariel Segenovich, que es una astróloga que admiro muchísimo. Así que la voy a dejar pasar y quiero, Claudio Naranjo, vivir plenamente es confiar en la vida misma, en su misterio y en su flujo, más allá de la voluntad de control y de la obsesión por la seguridad. Hola, ¿cómo va? Bien, acá surfeando la temporada de eclipses. Y sí, así viene, para surfearla piscianamente. Totalmente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, bastante tomada, ¿no? Estamos haciendo este live entre eclipses y por uno que está viniendo ahora el 21, ¿no? Y sí, un poco conmovida con toda esta movilización, ¿no? Que estamos teniendo todos los seres humanos con esta posibilidad también, ¿no? Y estaba pensando justo antes de que nos juntáramos, qué Ujú. maravilloso, ¿no? Qué sincrónico que es todo, ¿no? Que lo que nos toca o la oportunidad que tenemos con estos dos nodos en este momento es de poder entrar un poco en caos, ¿no? Y soltar el orden. Y con esta dinámica durante este año de todos los planetas transpersonales entrando en un nuevo paradigma, ¿no? En otra constelación y durante muchos años, ¿no? Plutón en Acuario, Urano en Géminis, ¿no? Saturno y Neptuno entrando también en Aries. Nada, me parece que entrar un poco en caos y cuestionarnos la manera que tenemos de entender el mundo, de entender nuestra vida, es una súper oportunidad, ¿no? Como para empezar a abrir esos procesos energéticos. Sí, yo también estaba pensando antes de entrar, ¿cómo ha sido este proceso más largo, más o menos desde, bueno, desde antes de la pandemia, ¿no? Que ya empezó un proceso fuerte. Y realmente yo como buena virginiana que me gusta el orden y, ¿no? Y tener claro, hoy justamente fui a terapia, entonces me cayeron un montón de veintes y entonces le empecé a decir, no, bueno, sí, entonces claro, porque tengo que aprender a descansar. Me dice, no hagas un plan de lo que tienes que aprender, ¿no? Descansa ahora. Y yo decía, qué loco, porque de todos estos años que han sido tan fuertes, por lo menos en mi experiencia, que soy sumamente controladora y tú lo sabes, realmente es ahorita, en esta temporada, en esta ventana de eclipses, cuando yo más he dicho, me suelto al caos, no sé qué orden requiere mi vida ahora. De hecho, mi casa estaba hecho un caos, ¿no? Así con la como mudanza interna y no sé qué. Y en un momento dije, me siento bastante bien en el caos, o sea, como que ya en un momento que aflojé dije, ay, bueno, esto está mal, ¿no? Claro, es que hay algo orgánico, ¿no? En También. realidad. Ujú. Realmente hay algo orgánico, ¿no? De esta posibilidad que nos dan estos nodos, Sí, en este momento. sí. Bueno, Bueno, hablemos un poquito para la gente que no tiene tanto contexto, incluso hay gente que no sabe, yo lo digo porque yo no sabía en una época qué son los eclipses, qué son los nodos, ¿no? Como para ubicarnos un poquito, y también decirle a las personas que
pueden ir escribiéndonos sus experiencias, sus preguntas y que en algún momento las leemos. Buenísimo. Bueno, podemos ir contando un poco, no vamos a entrar en detalles muy técnicos para no, digamos, para María, no aburrir, claro. ¿no? Pero sí, concretamente, un eclipse se da o en luna llena o en luna nueva, ¿no? Lunas llenas y lunas nuevas hay cada 15 días, ¿no? Cada 28 días hay una luna llena, siempre. Pero ¿qué pasa? Cuando esa luna llena o esa luna nueva se da cerca de los nodos lunares, ahora vamos a explicar qué son los nodos lunares, se produce una alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, donde o la Tierra tapa al Sol o tapa la Luna al Sol, o sea, hay una alineación entre todos, con lo cual de repente perdemos momentáneamente, ¿no? O en este caso, como el eclipse que viene, que es un eclipse de sol, la luz del sol, ¿no? La luz de la conciencia, o perdemos la luz del sol reflejada en la luna, en realidad, ¿no? Que, bueno, que tiene que ver con otras cosas. ¿Es diferente un eclipse de sol a un eclipse de luna? Sí, pero siempre es un momento donde se reorganiza, ¿no? La energía y donde hay lugar para que pase información. Y una información que tiene que ver de alguna manera con el alma, ¿no? Con nuestra alma, con nuestro propósito, con de dónde venimos, con hacia dónde vamos. Una información que no tenemos en el momento y que a veces durante los eclipses la podemos agarrar, no la podemos agarrar, la vamos viendo en el transcurso del tiempo, a veces se manifiesta mucho tiempo después, ¿no? Sí, que eso Pero me parece siempre, importante aclarar, porque sí, de sí, repente sí. está esta idea, ¿no? De, uy, todo va a pasar en el eclipse o en la temporada o entre los dos eclipses y no es tan así, ¿no? Claro, también son las expectativas, ¿no? Que nos formamos. No, justamente es un momento donde perdemos algo, ¿no? O sea, para que haya un reciclaje energético, para que algo se abra, yo tengo que salirme del lugar conocido, yo tengo que eclipsarme, algo se tiene que quedar en penumbra para que luego yo pueda contactar con otra cosa, ¿no? Es un Mm. portal que se abre, es la posibilidad de recibir información que en el momento no voy a poder decodificar. En algunos casos sí, ¿no? Sobre todo si el eclipse justo cae sobre nuestro sol o sobre nuestra luna o en algún punto muy importante de la carta, a veces sí hay grandes insights en los momentos de eclipse. Pero en general son momentos donde pierdo energía, donde o tengo muchísima energía y no sé bien qué hacer. Hay una desorganización, ¿no? Sí, sí, O justo sea, no te hay, quería no leer. hay, sí, perdón, no hay información que pueda entrar si yo sigo siendo la misma, ¿no? Sí, que eso me parece súper importante porque mucha gente luego nos pregunta en la comunidad qué hacer en eclipses, ¿no? O hablábamos tú y yo de esto, de esta parte en donde queremos hacer rituales o direccionar de alguna forma la energía, que además ahora con los nodos como está, que ya hablaremos de eso, justamente como hablábamos, ¿no? No se trata de tratar de controlar, a ver cómo quiero y intenciono, ¿no? Sino como de permitir un poco también esa desorganización, ¿no? Porque justamente una de las cosas que dice, incluso, bueno, Barbara Hanklau lo habla mucho, de cómo cambia el campo magnético de la Tierra al momento de los eclipses, por supuesto, porque hay una intervención de otros campos, ¿no? De la Luna, del Sol, y justamente entran rayos
gamma y distintos tipos de rayos que son los rayos que generan mutaciones en nosotros, en la Tierra. Entonces, yo creo que sí tiene más que ver con un momento como de entrega al misterio, más que de querer ahora la claridad. Lo que pasa es que nosotros queremos cambio y queremos claridad sin Ya, entregarnos a esa disolución también de lo anterior, ¿no? Porque no toleramos mucho como humanamente, culturalmente, nuestra psique colectiva, pues la incertidumbre, ¿no? claro, no entender, no comprender, ¿no? De hecho, para mí acercar esta información no es tanto para encasillar, bueno, me va a pasar esto, ¿no? Ujú, Sino justamente para invitar a las personas que nos están escuchando a que se entreguen a este misterio, ¿no? A este momento de apertura, donde si no entiendo, está muy bien, ¿no? ujú, Porque hay algo que igual sucede, ¿no? Después puedo ir llevando la conciencia y tratando de comprender, pero sin querer cerrar rápidamente, ¿no? ujú, ujú. Y más tratándose de estos nodos, porque Sí. más allá de que todos los eclipses son momentos donde ocurre esto, Ujú, ¿no? Eh, Tratándose del nodo sur en Virgo y el nodo norte en Pisces, sí nos están invitando a soltar y a dar una versión muy diferente de este eje nodal, ¿no? Porque siempre los nodos se trabajan en eje. Vamos a ujú. explicar un poco qué son los nodos, Sí, por así, favor, porque justo si te no iba a vamos decir eso. muy adelante y para Ujú, la gente que, porque uno ya sabe, ah, sí, se da una luna llena, una luna nueva cerca de los nodos. ¿Y qué son los nodos? Bueno, ujú, los nodos no son planetas, no son cuerpos celestes, ¿sí? No son cometas, no, son puntos matemáticos donde se cruza, ¿sí? La eclíptica, que es como todo el camino que hace el Sol visto desde la Tierra, en realidad es el camino que hace la Tierra, pero bueno, el camino que hace el Sol visto desde la Tierra y ujú, el camino que hace la Luna visto desde la Tierra. ¿Sí? El ujú, camino de la conciencia, representado por el Sol, el camino del inconsciente, representado por la Luna, maravilloso, ahí tu esquema, bueno, se cruzan en dos puntos. El punto por donde sube la luna, ¿sí? En ese camino es el nodo norte y el punto por donde baja la luna por ese camino es el nodo sur. Estos nodos, ambos puntos matemáticos, nos hablan, ahí está nodo sur y nodo norte. Perfecto. Son dos puntos de cruces de órbitas, de caminos, ¿no? Y es ujú, interesante esto porque el camino del Sol sería como el camino de la conciencia, el camino de lo que puedo irradiar, ¿no? Y el camino de la Luna es el camino de la memoria, es el camino de lo inconsciente, es el ujú, camino del alma también, ¿no? ujú, Pero tiene que ver con todo lo que yo ya he visto. Así el nodo norte es la experiencia evolutiva de mi alma que de alguna manera yo vengo a integrar, yo vengo a ir por ese polo que no he habitado. El nodo sur tiene que ver con algo ya vivido, con una memoria álmica, con algo ya experimentado, lo cual no significa que esa energía yo la tengo que dejar. Todo lo contrario, por algo vengo con esta energía en la que me puedo apoyar para justamente investigar el otro polo, bueno, ¿no? de hecho que les llaman en la carta de cada quien esa columna vertebral, ¿no? De la carta, de alguna manera, y es justamente, ahorita en la formación de lectores de registros, es muy bonito porque estamos viendo con registros la historia del alma y qué procesos de aprendizaje ha hecho, y en astrología, después de verlo en los registros, ver el nodo sur y el nodo norte, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo coinciden esas memorias de vidas pasadas con las características del nodo sur
¿no? Y bueno, y el nodo norte que nos muestra, como dices tú, hacia qué tipo de experiencia tenemos que incorporar, ¿no? Pero algo que quería explicar para la gente que nos está viendo es que, bueno, todos tenemos un nodo sur y un nodo norte en nuestra carta porque cuando nacimos, el nodo sur y el nodo norte estaba en algún eje, como dice Mariel, porque siempre están exactamente opuestos, ¿no? Ahora, a nivel colectivo, estos nodos que cambian cada 18 meses, ¿es que cambian? Sí, cada año y medio, sí. Ujú. Marcan también como colectivo nuestro aprendizaje, ¿no? ¿A dónde estamos yendo todos como humanos encarnados en este momento? ¿Hacia dónde va nuestro aprendizaje? ¿Y qué aprendizaje de alguna forma tenemos que, por un lado, dejar atrás, pero más en un sentido de digestión, ¿no? Como muy vigiliano en realidad, poder integrar las características de eso para poder llevarlas hacia la siguiente energía, ¿no? Totalmente, nos podemos apoyar en ese conocimiento del nodo sur, pero el nodo sur nos habla de algo más inercial, ¿no? Un Ujú. poco como la luna en la carta natal, Claro. ¿no? Es algo que es conocido, que es más inercial, que tiendo fácilmente a agarrarme a experimentar esa energía con mayor facilidad, ¿no? Es algo Ujú, que se me da con facilidad el nodo sur, bastante inconscientemente, ¿no? ujú. Porque es algo muy sutil, Claro. ¿no? Es Ujú, algo mucho más sutil, por supuesto que sí, que hay que ver cada carta natal y en qué posición están, porque ahí vemos particularidades. Una persona que tiene el sol al lado de un nodo, ujú. obviamente que lo va a vivir nada sutil, lo va a vivir todo el tiempo como algo muy importante, Claro. ¿no? Pero dentro de, es importante esto que decías, Tam, porque dentro del eje, Ujú. para mí lo interesante es entender que todo el eje es el que se transforma, Claro. ¿no? O sea, Sí, todo el porque los eje se signos en transforma. realidad uno no los debería ver a los signos separados de su eje, que es su opuesto complementario. En este caso estamos en los eje nodal, Virgo en nodo sur y Piscis en nodo norte, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, o sea, hablando de el nodo de cada persona, ¿no? O sea, obviamente que cuando una persona nace, los nodos siempre están opuestos complementarios y es interesante de ver esto en la carta de cada persona para que cada uno sepa, ah, este es un aprendizaje que tengo, que es inercial para mí, que ya lo conozco, nodo sur, y un poco la vida me va a ir llevando de forma muy sutil, porque esto es interesante, a veces con tránsito de algún planeta sobre el nodo, ¿no? Que va despertando, o con los eclipses, ¿no? También, por Ujú, supuesto, y ujú, con los retornos nodales. ujú. Con los retornos nodales que se dan cada 9 años el opuesto y cada 18 años hay un retorno nodal, ¿no? O Y sea que ahí un retorno nodal es que tu nodo sur y tu nodo norte vuelvan al mismo lugar que estaban cuando naciste. exactamente, exactamente. Y eso sí nos conecta con este lugar que sé y hacia dónde voy, ¿no? Que vuelvo a decir, es sutil y va como muy por debajo de la carta, sosteniendo toda la experiencia de la carta, ¿no? Mm. Eh, lo interesante acá es hablar de un eje, entender que ambos dos pueden evolucionar en su forma, ¿no? O sea, yo siempre puedo volver al nodo sur y dar una mucha mejor versión de esa energía. Es Claro. decir, puedo no quedarme en lo que sé, sino realmente evolucionar dentro de aquello que sé. ¿No? Ujú. Esto es importante porque a veces dicen hay que soltar el nodo sur, ir hacia el nodo norte, y no es así, es una integración de todo el eje. Claro. ¿Sí? Como por ejemplo, ahora lo que nos está pasando, ¿no? Que como humanidad, que el nodo norte está en Piscis y el nodo sur está en Virgo, que es con lo que comenzamos nuestro encuentro, eh,
bueno, que nos trae esta experiencia durante un año y medio, ¿no? De vivir la aventura de preguntarnos realmente si toda la energía de Virgo, ¿no? Eh, cómo organizamos nuestra realidad, cómo entendemos nuestra realidad, cómo servimos a nuestro sistema, cómo de alguna manera también podemos organizarnos para que nuestra vida tenga sentido, cómo administramos nuestro tiempo, ¿no? Cómo nos ordenamos, cómo entendemos nuestra participación dentro de un sistema. Y también las etiquetas que ponemos, ¿no? Cómo ordenamos el mundo, ¿no? Este es así, este es asá, ¿no? Entonces hay una manera de funcionar que tenemos ahí donde tengamos Virgo en nuestra carta natal, es donde nosotros de alguna manera vivimos más esta energía de Virgo, ¿no? Y ahí donde tengamos a Piscis, que es a donde está llevando esta energía, es que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con el abrir, con el no cerrar, con el poder resonar con mucho más, ¿no? De lo que nosotros conocemos, con poder entrar en caos y no entender, y formar parte de la vida sin tener que agarrarla, ni encerrarla, ni comprenderla, ni analizarla, ¿no? Resonar porque sí. Es decir, yo simplemente estoy fluyendo con la vida y dejo y confío en que la vida me va a ir mostrando el orden perfecto, porque si yo te pregunto, ¿la vida, el universo, está ordenado o desordenado? ¿Qué me decís? Ordenadísimo. Ordenadísimo, pero hay que confiar en ese orden, ¿no? O sea, hay que ser capaz de entregarse en ese orden, porque no sé vos, pero yo me levanto, a tal hora hago tal cosa, a tal hora hago tal otra, o sea, tratamos todo el tiempo de controlar, ¿no? Organizar y controlar nuestra vida, y a veces esas formas que hemos construido no dejan, no nos dejan ser vida, ¿no? No nos vitalizan, sino nos desvitalizan, ¿no? Entonces, es un momento también para tratar de hackear, ¿no? O sea, el eclipse también viene a hackear ese orden, ¿no? Ese orden que por ahí no funcionó hasta determinado momento, pero ¿quién soy hoy yo? ¿No? En ese área de experiencia que está Virgo. ¿Y quién soy y qué versión estoy viviendo de esa entrega, de esa compasión, de esa resonancia en esa zona donde tengo Piscis? Por supuesto que si tengo planetas en Virgo o en Piscis, o sea, estamos hablando de signos mutables, de signos, digamos, que se mueven, ¿no? Que es un momento de transición. Entonces, si hay algo a lo que nos invita este eje también, es al movimiento, ¿no? Al no anclarnos en una manera, ¿no? Al no querer agarrar. El mundo está organizado, la vida está organizada, el orden es perfecto, pero ¿quién confía en la vida? ¿Quién va con el flujo de la vida? Yo creo que como seres humanos, el orden que hemos impuesto, las etiquetas que hemos puesto, estamos muy alejados del orgánico de la vida, ¿no? Y Pero bueno, hablando del orden perfecto, yo no dejo de sorprenderme como en esto de ver una foto un poco más amplia de la energía, no solamente astrológica, sino frecuencial. Sabíamos que este año iba a ser un año totalmente bisagra. Incluso, bueno, astrológicamente es evidente porque hay un montón de planetas que tardan mucho tiempo, que cambian de signo, que no es algo usual, ¿no? Y que cambia mucho la energía. Pero yo pensaba, ¿no? Qué loco que en 2025 nos toque un nodo norte en Piscis
que implica una disolución total de algo, porque Piscis ya es el último signo del zodíaco, es decir, también hay una invitación a soltar justamente todo, ¿no? Sí, sí, Todo, sí, sí, sobre sí. todo, todo ese orden virginiano de control, porque justamente creo que en esto que decías de que no es que hay que dejar atrás el nodo norte, del nodo sur ir hacia el nodo norte, sino recuperar y la parte, hacer un trabajo fino virginiano de digestión, de decir, bueno, a ver, ¿qué sí me llevo de estas herramientas? Que es un poco lo que hace el alma entre la muerte y el nuevo nacimiento, ¿no? ¿Qué me llevo de esto que viví? ¿Qué tesoros y qué herramientas me sirven? ¿No? Pero me parecía muy interesante pensar que estamos cerrando un año bisagra y que esta temporada eclipse viene a decirnos, bueno, realmente suéltalo todo porque ante todo, como es un eje que Virgo Piscis que tiene mucho que ver con la humildad, no sabes nada, no tienes Claro. idea de cómo reacomodar tu vida. Y eso es algo que ahí yo creo que nunca he sentido tanto la invitación de la vida a confiar como ahora. Porque Bueno, genuinamente no, noto que no sé cómo reorganizar, incluso te diría yo lo más cotidiano, ¿no? O sea, ya no sé qué ejercicio hacer, a qué hora me viene bien levantarme, y yo que soy la persona más agenda de la vida, no quiero pensar, y por eso yo creo que también mucha gente está reportando estar como muy en crisis claro, y es claro. importante para mí que se entienda también que esto es lo que toca vivir, ¿no? Claro, totalmente. Sí, estamos todos en crisis, de una manera o de otra, en distintas áreas de experiencia para cada uno, pero sí, es así, porque es una crisis que realmente, digamos, como sociedad hemos construido, nos basamos en el orden de las cosas, en las rutinas, en el control sobre la vida, ¿no? El controlar, el ser humano controlando al medio. ¿No? Entonces, todo lo que es vincular, ¿no? La vincularidad eh, está ausente, entonces es, de alguna manera, me separo de la vida, ¿no? Es muy loco esto, la imagen es la vida y yo, Ujú, como, y yo controlando algo que llamo vida, ¿no? Eh, Nada, es una invitación hermosa, pero sí, claro, es muy desestructurante para la conciencia. ujú, Por supuesto que lo es y nada, y es también llevar un poco de calma, ¿no? A la gente, ujú. porque por algo toca vivir esto, ¿no? O sea, nos tenemos que abrir de tal manera que podamos hacer, que podamos empezar realmente a darle espacio a hacer todas las transformaciones que nos están invitando estos planetas transpersonales de acá a 15 años, a 20 años, y en el comienzo, como decís, aparece este eje nodal como una invitación a, bueno, deshacete, entregate, ¿sí? Sí, y en ese deshacete creo que y permití que o permite que la vida te vaya mostrando cómo es la nueva forma en el tiempo, porque uno quisiera ya saber, ¿no? Decir, bueno, sí, suelto estas, pero ya tengo claro cómo es y cómo vamos a organizarla, y no como ese meme de, sí, yo fluyo, pero dime a qué hora y cómo, ¿no? Este, y no es así el proceso, que yo creo que también hay algo ahí bien fuerte, no sé si te ha pasado a ti, Mar, pero en esta cosa muy también de Virgo Piscis y sobre todo de Piscis, siento yo, poco también de soltar viejos relatos y viejas, incluso viejos vínculos, porque algo que veía en este eclipse en particular
viejas formas de vincularse, no, no vínculos, ¿no? Que hay un tema ahí con las relaciones fuerte, que ahora lo hablamos, pero me pasaba mucho que venía, por ejemplo, así lavando los platos y me venía como, ya sabes, el típico guión de lo que pasó en la familia, en no sé qué, ¿no? O con la ex o con... Y había una voz, bueno, esto lo puedo decir acá porque si están acá por algo es, ¿no? No me van a Sí, meter sí, al sí, psiquiátrico, pero decilo, decilo no, tranquila. venía una voz y me decía, ya suéltalo, perdónalo, perdona eso que pasó y suéltalo, ya, estás, ya. Y te juro, y yo decía, bueno, ok, lo suelto, ¿no? Y algo de verdad que se despegaba y se liberaba, que yo creo que en esta cuestión de disolución que estamos viviendo del sistema de vida que evidentemente no solo ya no nos hace más sentido, porque eso es como algo muy mental, sino que evidentemente ya hay muchas cosas de nuestra forma de vivir que no se sostienen en la frecuencia del momento. Creo que para ese proceso también hay algo de soltar estos patrones anteriores y lo que los fijaba o lo que los agarraba, ¿no? Todo un montón de valores también. No por nada los transpersonales, que son los planetas del cambio, están en un aspecto tan fluido diciendo, este es su momento, ¿no? Suelten. Claro, totalmente. Y esto que hablabas de las historias es importante, ¿no? Porque al mismo tiempo que el nodo norte está en Piscis, empieza Neptuno con Saturno una vuelta al zodíaco desde el cero de Aries, ¿no? O sea, empiezan a transitar el zodíaco juntos, ¿no? Entonces hay algo de empezar a consolidar nuevas historias, nuevos relatos, ¿no? O sea, hay algo de lo arquetipal, ¿no? De las historias que como humanidad nos vamos contando a nivel colectivo, que necesitan otra forma. O sea, es así, porque si nos basamos siempre en los mismos mitos, en las mismas historias, seguimos repitiendo, son como nuestro paradigma de base en lo cual seguimos repitiendo y por supuesto que son historias que resuenan, ¿no? No es que nos que dejan de resonar, pero hay historias que se van cayendo. Las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Que nos dejan en lugares de víctima o que nos dejan en lugares de salvadora, ¿no? Con el arquetipo de Piscis, ¿no? O sea, esta energía de tanta entrega pisciana nos habla de esta, digamos, forma de manifestarse en la cual lo entrego todo y salvo a todas las personas y así yo vivo la energía pisciana o soy víctima de la humanidad y todos me hacen daño y no, entonces ¿cómo me salgo de esos cuentos? ¿No? Justo ayer fui a cenar con mi vecinito, bueno, con mi vecino y mi vecinito que acaba de cumplir 10 años, el Elian. Y entonces me estaba leyendo un guión que él escribió, me hace acordar mucho a mí, y que él escribió, que era un relato desde la formación de la Tierra hasta cómo se generaban las distintas banderas, porque era el relato de los perritos bandera, ¿no? Era, era una odisea griega, era una novela griega. Y yo pensaba, es que no cambió en nada nuestros relatos, nuestra parte justamente inconsciente, arquetípica, ¿no? Seguimos con esta cosa bien del, como dices tú, del viaje del héroe, y claramente hay algo en esta era acuariana que se está pidiendo actualizar. Sí, ya no hay El Salvador, Sí. ¿no? O sea, es esto, es salir de El Salvador. Acá dice, me ignoran, acabo de leer algo. Bueno, vamos a leer todos los mensajes cuando avancemos un poco, ¿no, Sí. Tam?
Obvio, sí, sí, Este, sí, sí. Y justo no no se entremos preocupen. en la víctima, por favor. Em, bueno, entonces, hablemos un poquito de este eclipse del 21, porque me parece que está muy interesante y además, bueno, está muy cerquita. Al día siguiente es El el equinoccio. equinoccio. Ujú. Entonces, de por sí ya es una luna nueva que es fuerte, una luna nueva en eclipse que es más fuerte y pegadito, porque verdaderamente es pegado al Pegado. equinoccio, entran juntos el sol y la luna a Libra al día siguiente. Así es. Bueno, es un eclipse, es una luna nueva, primero. Cuando hablamos de luna nueva, ya de por sí es el comienzo y el final de algo, ¿no? O sea, en Ujú. una luna nueva nosotros podemos empezar un nuevo recorrido, ¿no? En juntar consciente e inconsciente, juntar el sol y la luna, eh, en un mismo punto del zodíaco, se va a dar a 29 grados de Virgo, en el último grado de Virgo, ¿sí? Entonces, ya de por sí nos está invitando, nada más por ser luna nueva en Virgo, a tratar de encontrar una nueva manera de entender las cosas, un nuevo orden, una manera de organizarnos diferentes para poder vivir como somos hoy, no como éramos hace un tiempo y seguimos repitiendo. O sea, hay algo de poder digerir, poder organizar de otra manera. Y eso de alguna forma lo podemos intencionar. Este aquí que hay un eclipse. Entonces, todo lo que sea intención, es interesante que dejemos que aparezca, ¿no? Es como algo va a empezar, no te quepa la menor duda. Va a haber un orden nuevo, va a haber una manera de organizarte de otra forma, pero acá es un eclipse, entonces la conciencia, porque es un eclipse de sol, la conciencia por un tiempo se oculta, ¿no? Entonces está bueno estar tranquilo, está bueno estar en una situación donde no tenga que hacer millones de cosas y lo pueden elegir. Por suerte cae domingo, entonces es más fácil, ¿no? Estar en una introspección, más que nada atentos, ¿no? En tranquilidad. Después, bueno, obviamente cada uno elegirá lo que es tranquilidad o estar en atención para cada uno, pero en esta configuración del cielo, en el momento en que el sol, el que la luna alcanza el sol en los 29 grados de Virgo, se produce en el cielo una figura que los astrólogos llamamos cometa, ¿no? Que está formado, esto es un poco técnico, pero les digo bárbaro, como un cometa, que está formado por el Sol y la Luna están en un lugar, hay una oposición, que es esa línea roja que ven, hay una oposición con Saturno y con Neptuno, y a la vez ven que hay un gran triángulo azul. Ese gran triángulo azul es un gran trino, ¿sí? Que es entre Urano, Plutón y el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, estos aspectos, cuando hablo de aspectos, hablo de cómo se vincula un planeta con otro, ¿sí? Nos da que además del eclipse, el vínculo es, por un lado, ¿no? Hay una gran armonía por ese gran trino. Los trígonos son formas de vincularse un planeta o un punto con otro armónicos, ¿no? Estables, que generan algo fluido, y por la oposición que hay con Neptuno y con Saturno, hay una tensión que permite el movimiento, que permite que algo se tense para que pueda moverse esa energía, porque los grandes trinos, ese gran trino puede ser muy armónico, pero es muy estable, estabiliza la energía, no la mueve, ¿no? Entonces, por un lado, te da una posibilidad de una base, ¿no? Emocional, de un lugar donde uno puede
apoyarse. ¿Apoyarse en quién? En el vínculo estable entre ese eclipse, Plutón, que es el que transforma, ¿sí? Urano, que es el que cambia, estoy diciendo una palabra de cada uno nada más, ¿sí? Y atención con Saturno y Neptuno, encontremos una estructura y una forma distinta, ¿no? Mm. Entonces, y anclémosla. Ahora, ¿lo vamos a hacer en ese momento? No, eso va a suceder, ¿sí? Eso va a suceder, pero va a suceder desde un lugar que no lo podemos agarrar. Que cuanto menos agarremos y querramos controlar esa vivencia que por ahí vamos a decir, pero no pasó nada, o sí, estaba un poco intenso el ambiente, o la gente alguna de mal humor, o otra estaba tirada, o está sucediendo igual, ¿sí? Está sucediendo igual, tengan mucha atención a sus sueños y pongan también atención a esas áreas de experiencias donde tienen Virgo o Piscis en el grado 29, justo al final de cada uno, ¿no? En esas áreas de experiencia o casas, como se le dice en la astrología, van a vivir estas experiencias, ¿no? Igualmente está involucrada toda la carta, estamos involucrados como seres en nuestra totalidad, nosotros no somos un área de experiencia, ¿no? Lo que nos transformamos en un área de experiencia nos transforma en todas las áreas de experiencia, pero la vamos a tomar por ahí, ¿no? Mm. ¿Querés agregar algo, Tam? Sí, sí, a mí me llama la atención porque, bueno, el eclipse pasado justamente estaba el sol y la luna separados, ¿no? En donde justamente, bueno, no sé si ustedes lo han vivido así, ya nos contarán los que están acá o tú también, Mar, pero yo sí siento que hubo todo un proceso en estos eclipses en donde si se permitió ese caos y si no quizá también porque se dio probablemente igual, ahora sí Claro. hay una sensación de que algo, quizá no ya, 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 pero se está empezando a acomodar. Sobre todo, yo lo veo como en dos aspectos que creo que son complementarios, ¿no? En esta parte de confiar y soltar, que yo no voy a poder controlar ni saber la forma perfecta que quiero de mi vida, porque no tiene que ver con un deseo del ego, sino del alma. Y Ujú, por otro, exacto. ¿no? Y por otro lado, como que también hay una sensación de mayor claridad, sí en lo concreto de nuestras vidas, de qué sí, qué no. Es como si uno está un poquito abierto o abierta, hay una claridad fácil, más diría yo, corporal o intuitiva, de esto ya no, esto sí, ¿no? Como que se fue aclarando un poco y ahora siento que este eclipse viene como a terminar de hacer esa actualización. Por eso alguien que decía por ahí si hacer un ritual con no sé qué, ¿no? Como muy, muy intencionado, lo veía ahí al comentario. Y yo le diría, si quiero hacer un ritual de reconciliación, yo Géminis, el Escorpión, puedo intencionarlo el 21. O sea, ya de entrada me parece que justamente la invitación, no sé ni qué estoy haciendo, quería leer los comentarios, dice cualquier cosa. No, como realmente ahora lo que toca y en el eclipse y después en el equinoccio, pero sobre todo en el eclipse, es como permitir que se termine de hacer esa actualización y en todo caso, si uno quisiera hacer algo más consciente, decir, bueno, me abro a eso, permito que algo que me trasciende absolutamente, pero que tiene una inteligencia mucho mayor a lo que yo incluso puedo entender, Ujú. ¿no? Puede instalarse en mí, porque incluso como decías tú, eso no es diferente
a mí. Eso. ¿No? Yo estoy incluida en ese movimiento, aunque la naturaleza del ego sea separarse y su función, ¿no? Entonces, ahí a mí lo que me llama la atención de esta cometa, que además me parece bellísimo la imagen, ¿no? Que se hace, Ujú. es que la flecha de la cometa, a dónde apunta esto, es a esta conjunción de Neptuno y de Saturno, que Sí, casualmente Saturno ya volvió a Piscis. por poco, Mm, pero está retrogradando, a Piscis, que para mí tanto que Saturno volviera a Piscis, ¿no? Que Saturno es esta función que un poco nos marca la realidad del límite y la responsabilidad también del alma, como Neptuno, que para mí rige mucho también esa conexión con nuestro camino de la espiritualidad, del servicio. Para mí un poco la flecha en todo caso, si uno tuviera una intención en este momento, es no olvidarse de lo esencial de nuestro camino del alma, ¿no? O sea, también en esta parte de decir, sí, en el servicio, en mi alma el servicio, incluyéndome a mí sin sacrificarme, como decías tú, pero ¿qué es lo que es importante para mi camino del alma? Y cómo también yo necesito tener un sistema de vida que pueda sostener ese sueño que tiene mi alma, no desde la ilusión, que yo creo que en este eclipse se van a claro. terminar de caer muchas proyecciones, ilusiones, ¿no? A mí me ha pasado como que en algunos momentos he querido hacer drama y proyectarle a alguien algo, y es como, uy, ya ni siquiera lo puedo hacer, ¿no? Porque ya se está cayendo esa ilusión de me hacen o de esta persona era así, 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 en realidad no la estaba viendo en absoluto. O sea, como que hay una llamada para mí muy grande entre ese Saturno ahí y, y ese Neptuno y el Sol y la Luna en Virgo como un llamado también a la realidad, al discernimiento y un poco como a la calma, ¿no? Como decías tú. Hola, Ir. Te queremos. Piscis en crisis, dice. Y sí, claro. Sí, pero con... Sí, es, a ver, todo lo que de alguna manera eh, siento que podemos hacer, ¿sí? Es dejar que aparezca, ¿no? Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con vos, Tan, que decías que empiezan a aparecer claridades. Es como si empezaran a aparecer cierto orden en algunas cosas, ¿no? Por supuesto, en algunas cosas o intuición del orden, ¿no? Como que esto, ¿no? Por ahí o un poco por allá, ¿no? Y cuanto menos querramos definir eso todavía, eh, y cuanto más podamos abrir, más información de nuestra alma vamos a recibir, ¿no? Porque se trata de eso, es una conexión con uno, es una conexión también con el plan global, ¿no? Es una conexión, se trata de conectar. Los nodos siempre hablan de conectar con este propósito o con esta aventura de encarnación que tenemos cada uno y como humanidad de un gran aprendizaje que tenemos que hacer. Entonces, es un momento de entrar en caos. En todo lo que sea entrar en caos puede asustar mucho, a nadie le gusta. Es muy loco porque, nada, estamos haciendo este live
Tamara tiene ascendente en Virgo y yo tengo ascendente en Piscis, o sea que las dos estamos ahí navegando En por la muchos licuadora. cambios, claro, pero realmente para mí es una gran oportunidad, es una gran oportunidad, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿no? Es, Sí. es escuchar, es escuchar. Y para escuchar un poco, hoy hablaba con un grupo que es, me tengo que rendir, ¿no? Un poco tengo que aceptar esto que estoy viviendo, ¿no? Si yo acepto lo que estoy viviendo, ahí puedo empezar a escuchar lo que estoy viviendo y puedo empezar a escucharme a mí y a los demás y a mi entorno. Y ahí es como que aparece otra cosa, ¿sí? No desde mi prejuicio. Es esto, es como, me voy a sacar esto, porque si no es como que, bueno, hagamos el live. Sí, ok, ¿no? No, en Sí, serio, sí, sí. hay algo Bueno, y hay que, algo en eso mismo que a mí no me parece menor, porque incluso esto está así ahora en el eclipse, lo cual marca 6 meses por lo menos de esta luna nueva con esto que voy a hablar, pero además está así en el equinoccio, lo cual marca otros 3 meses con esta energía, en donde para mí no es menor que esté Venus en cuadratura Urano y Marte en cuadratura Plutón, Plutón. porque Venus y Marte hablan mucho de nuestras formas de vincularnos bien en lo personal, ¿no? Y en Claro, nuestras son planetas relaciones. personales, tenés razón. Claro, o Ujú, sea, no forman parte del cometa, sin ujú. embargo, forman Pero, otra figura. pero mira qué loca figura que forman con el cometa, Sí, sí, otro ¿no? tipo de cometa. Casi que te diría que hiper armónica Sí, sí, en esa cuadratura. geometría sagrada, te diría. Sí, que son estas rayitas rojas de Sí, acá, ¿no? sí, que Son esas son cuadraturas que estamos también, hablando. al ser cuadraturas, al ser vínculos de cuadraturas, también son dinámicas, también mueven. ¿Mueven qué? Mueven a Venus, que es lo vincular, que tiene que ver con con lo que me gusta y con cómo me abro a vincularme con aquello que me atrae, ¿no? Y Urano, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces Venus, Urano, Urano es el planeta que me hace innovar, que me lleva a un lugar diferente, que me dice todo lo que viniste viviendo hasta ahora de tu manera de vincularte a otra cosa, 180 grados diferente, desapegate, soltá y viví una nueva versión, Sí, ¿no? por eso yo Eh, decía que hay algo también en la forma de contarnos nuestros relatos en nuestras relaciones, ujú, que hay algo que yo siento que profundamente está pidiendo que soltemos, incluso yo lo aplicaría a nivel global, ¿no? Es como, bueno, ya, ¿no? Soltemos tanto pedo, tanto conflicto, o sea, realmente es como que no hay manera de ir hacia algo nuevo si nuestros patrones de relación no se actualizan, mm. porque es lo Sí, básico a nivel totalmente. humano. Sí, y también Marte-Plutón, ahí, que es una cuadratura fuerte, ¿no? De mucho Sí, movimiento, bueno, transformar la manera de llevar el deseo a la acción, ¿no? O sea, es cambiar profundamente eso, pero Marte y Plutón son energías, son planetas que realmente cuando funcionan, cuando alquimizan juntos, es una manera de poder entrarle eh, fuerte, ¿no? O sea, poder hacer, poder llevarlo a la acción, manifestar, poder manifestar desde un lugar transformador para nuestra vida, ¿no? Pero bueno, hay muchas palabras, todo parece muy lindo lo que decimos, pero todo esto sucede. Esto es lo que sucede sin que hagamos nada también, ¿no? ujú. Esto es importante, entender que esto va a suceder y que si estamos despiertos,
y estamos atentos y estamos tranquilos en la medida que podamos estarlo, vamos a empezar a escuchar, ¿no? Ujú, Si nos entregamos a lo que está sucediendo, sin la historia que nos contamos acerca de lo que está sucediendo, sin lo que queremos que pase, ¿no? Sin lo ujú, que queremos que pase después y no, ¿no? ujú, Eh, si realmente estamos despiertos, eso sucede. Y eso se ujú, va a activar en nosotros y se va a manifestar en el correr del tiempo y con algunas circunstancias en las cuales vamos a ir encontrando claridad. Pero una claridad no impuesta, una claridad eh, no desde la desesperación, ¿no? No ujú, desde, ay, sí, me voy a agarrar, quiero entender la realidad, entonces las cosas son así, o qué hago, o cómo, ¿no? Es desde otro lugar. Es como si la ola me va moviendo y voy moviéndome con un movimiento totalmente orgánico. Yo los invito a eso en realidad, a que sientan como el flujo del orgánico, ¿no? Lo que sale, lo que te levanta, lo que se manifiesta. Hay algo que tiene que ver con el cuerpo y con poder anclar toda esta energía en el cuerpo, ¿no? ujú, Que ujú, está buenísimo, ¿no? Porque si estamos estresados, comemos mal, no nos escuchamos, o sea, la primera escucha es, escuchemos cómo estoy, ¿no? ujú, Cómo me siento, cómo tengo el corazón, late fuerte, no late fuerte, estoy acá, yo soy un ser también, un ser vivo, ¿no? Entonces es cómo me vinculo con mi entorno, cómo formo parte de este sistema, ¿no? Ahí hay algo muy vital en esto, pero bueno, no tiene que ver con controlar desde la mente. ujú. Sí, 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 sí. Me quedé, Quedamos así, bueno, me quedé piscianamente. No, pensaba un poco también en eh, como que hay un discurso también muy, que a mí me encanta igual a nivel memes y chistes, ¿no? Reírnos de la intensidad de los eclipses y todo, pero hay un discurso como muy también hay eclipses, crisis o incluso caos y, ¿no? Y crisis. Y también una amiga hace poco me decía, ¿no? Como, no, va a estar cabrón y no sé qué. Y yo le decía, es que genuinamente, genuinamente, no sabemos cómo va a estar. Y claro, ese es el chiste, ¿no? Hay una apertura, como decíamos al principio, con toda esta temporada de eclipses a algo nuevo que también puede implicar un montón de cosas, entre ellas liberarnos de cuestiones muy pesadas, ¿no? Realmente perdonar, confiar en la vida, permitir que igual y se presenten cosas o personas nuevas también que no, quizá no tenían que ver con nuestro deseo anterior, pero qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como no predisponernos ni en el sentido de, ay, voy a hacer un ritual y lo voy a intencionar para que pase esto, ni tampoco en la parte de, ay, todo va a ser terrible, un caos, o, ¿no? Como, y en eso, lo que pensaba ahora que hablabas, es un poco como, ¿cómo sostenemos nuestra angustia frente a toda esa incertidumbre que estamos viviendo? ¿Cómo nos acompañamos, no pretendiendo que no esté la angustia porque va a estar muchas veces, sino más bien realmente cada quien cómo se acompaña en ese momento en donde viene la angustia y como no nos enseñaron a transitar justamente y a poder quedarnos, pues empezamos con la parte neurótica, a hacer, a tratar de hacer planes, o yo por lo menos, ¿no? Que la agenda, que a ver cómo organizo, que a ver... Y es más
creo que tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Como muy en la sabiduría que hay que integrar de Virgo, decir, bueno, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesita mi cuerpo? Ujú, ¿Cómo me puedo organizar? Ante todo, para ser un poco más amable con lo que estoy viviendo, ¿no? ujú, totalmente. Mm. Bueno, quiero leer un poquito, si tienen Dale. también preguntas, vamos a ver desde el principio. ¿Tienen preguntas? Pueden. Hola, Mona. Desde ayer me he sentido muy cansada, con muchos sueños, sentimientos de soledad, miedo y etcétera. Yo creo que hay algo muy profundo que se está purgando, yo lo siento de la tristeza, de la nostalgia, algo como que se está, como si fuera, se está drenando esa energía también. Dice, entonces, es importante hacer mi carta natal y dónde o con quién me recomiendan, con Mariel, obviamente. Ahora, Encantadísima de hacerte la carta natal, cuando quieras. nos preguntan mucho acá en la comunidad y bueno, yo la verdad recomiendo muchísimo a Mariel. Dice Nelly que estamos casi entrando en labor de parto. Soltar el control para que algo nuevo nazca a través de mí. Qué lindo eso. Hermoso. Sí. Dice, esto es maravilloso. Por una parte siento que es muy bueno lo que venga después del caos y por otra parte es cierto que me hablan en chino. Con todo respeto, esto es nuevo para mí. Cari dice, es un poco como querer salirte del mar cuando ya tienes la ola encima. Lo que toca es meterte dejando para que no te revuelque y que sea lo que Dios diga. Tal cual, tal Sí, cual. sí, qué buena imagen, ¿no? Me encantó También. esa imagen. Sí, Sí, es entregarse, ¿no? Es entregarse. sí. Este, y, no, y también entender que un poco es el ejercicio de la vida, ¿no? Que en realidad nunca sabemos lo que va a pasar. Ujú, No es ujú. este momento. Lo que pasa es que Total, este aprendizaje nos conecta con lo que la vida realmente es. claro. Que Sí. nunca sabemos lo que va a pasar, sí, sabemos que viene la primavera, después hay cosas que son muy estables en la naturaleza, ¿no? Y que Ujú. esas sí nos sostienen y que de esas son las que nos desvinculamos. Entonces yo Totalmente. creo que hay una posibilidad de revincularnos, Ujú, ¿no? De otra manera, porque sí hay una estabilidad, ujú, ¿no? O ujú. sea, después todo es impermanente, por supuesto, ¿no? Claro. Todo es impermanente. Y estamos tocando eso y bueno, nos estamos haciendo eh, un, un brete, ¿no? Y eso angustia un montón. Pero Quería leer esta cita de Dane Rudyard que habla justamente de los eclipses de sol, ¿no? Que como el que vamos a tener ahora el 21 de septiembre. Dice, los eclipses de sol son puntos de inflexión en el gran drama de la relación entre la voluntad consciente, que es el sol, y la matriz psíquica de la humanidad, que es la luna. En el instante del eclipse, lo que estaba oculto puede irrumpir con fuerza y lo que parecía seguro puede tambalearse. No son catástrofes, sino oportunidades de reajuste profundo. totalmente hermoso, Él me encanta, hermoso, hermoso. Sí, sí, él es increíble. totalmente. Sí. Así Así que que, es una oportunidad sí, si sí, estamos y tenemos también la oportunidad de estar en atención, de eso. mimarnos, de escucharnos, ¿no? En una actitud así, ¿no? De escucha.
amorosa con nosotros mismos y amorosa con el entorno que nos rodea. Sí, y un poco en esta parte que nos preguntan un montón, ¿no? Si qué hacer y si hacer si hacer este ritual o no. Yo, bueno, de entrada, yo en los eclipses en general no hago nada porque no tengo mucha energía en general, ¿no? Pero también en esta cosa de la energía actual y del nodo norte en Piscis, hacer un poco lo que surja, ¿no? Lo que Claro, el momento me esté pidiendo, ¿no? Si hay un manual prescrito del ritual para... No, es más, bueno, si lo sientes, si te surge, hazlo lo que sea que esté presente. Sí, por supuesto que hay ciertos cuidados que creo que podamos tener. Siempre para mí el grounding, ¿no? El contacto con la tierra, el estar bien hidratados, el escuchar el cuerpo, como decías tú, y ver un poco emocionalmente qué uno necesita, porque claro. se pone sensible la cosa, ¿no? Entonces, pues es así como un domingo de cruda, diría yo. ¿No? Atenderse como en un domingo de cruda. Claro, totalmente, totalmente. Sí. Eso, con atención, sobre todo esto, con atención, no estar en algo que no esté vibrando con lo que estamos necesitando. Nada más que eso. Ujú. Muy bonito. Bueno, ahora sí te quiero contarles un poquito de lo que hace Mariel, porque la verdad es que a mí no sé, me admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo y tu forma de mirar la astrología, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos están preguntando de astrólogos. Yo igual tengo muchos astrólogos que admiro y recomiendo, pero la verdad es que en lo personal me gusta mucho el trabajo contigo y quiero que nos cuentes un poquito todo lo que haces, porque por ahí la gente no sabe mucho las posibilidades que hay en la astrología, ¿no? Que no es nada más a veces ir a hacerte la carta, que está muy bueno porque te aporta un montón de autoconocimiento, pero bueno, en tu caso a mí me gusta también como este trabajo con procesos que haces, Ujú. ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco tú. Bueno, genial, gracias, Tam. Bueno, por supuesto, la carta natal es como el punto base, ¿no? Para saber quiénes somos y es la energía que vamos a desplegar durante toda nuestra vida. Pero también, eh, y bueno, y las lecturas de retorno solar, de tránsitos, consultas por algún tema en particular que quieras trabajar, temática de pareja, temática profesional, orientación vocacional, eh, cualquier tipo de temática donde sentís que repetís y estás en un patrón que no podés salir para comprenderlo profundamente desde la astrología. Vamos, o sea, yo acompaño con sesiones desde la astrología para ir profundizando y viendo bien qué tensiones hay ahí y cómo se pueden trabajar esas tensiones, ¿no? Las tensiones están para mover. Entonces, todo esto que estás sintiendo, que se está repitiendo para que puedas alquimizarlo de una manera diferente. Y la verdad que la astrología es una herramienta increíble para poder verlo, llevar a la conciencia y poder dar como, nada, muy sintéticamente, ¿no? Una versión y hacer un proceso, ¿no? Porque por algo se repiten algunas temáticas. Ujú. También, y esto después lo voy a anunciar, voy a hacer un taller, un grupo, que esto me encanta, de tránsitos, ¿no? En realidad es un grupo que no es un grupo muy grande, con pocas personas. ¿Para qué? Para poder desde la carta de cada uno ir viendo qué está pasando y cómo cada uno va viviendo ese proceso, ¿no? Porque en realidad es la manera en que uno actualiza Ujú. su carta natal, ¿no? Es No, y como me encanta porque también es la forma de ir aprendiendo tu carta, ir aprendiendo astrología también, ¿no? totalmente, vas aprendiendo astrología con tu carta natal, Sí. este, y vas
aprendiendo y sintiendo, porque esto es lo importante, ¿no? No se queda en algo teórico, sino que voy Claro, viendo cómo voy viviendo eso, claro. ¿no? Y compartirlo en grupo, que es una maravilla, porque ves que a otras personas le pasa lo mismo, pero diferente, Ujú. y uno va nutriéndose de la diversidad, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, y los retornos solares que yo me hago todos los años con vos son, Retornos para solares mí son una también. guía del año, ¿no? Cuando cumplo años, realmente son así como, es muy, muy claro. De hecho, a veces los vuelvo a escuchar varias veces durante el año porque es un poco un mapa, ¿no? Pero bueno, me encantó, Omar, gracias. Ah, Ay, gracias a vos. y que te encuentran ahí por Astrocorporia, ¿no? Igual Me acá te encuentran en vamos a etiquetar. Astrocorporea, ahí hay un link para mi WhatsApp directo y Mm, también hay un link para mi página web que ahí pueden genial. investigar, ver, preguntar, lo Todo que lo que hay. quieran. Ujú. Me encanta, gracias. No, gracias a vos, hermosa. Y gracias a todas y a todos por estar por ahí. Siempre me encanta esa comunicación como viva, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas Y, gracias a todos. y bueno, que sea una gran final de temporada de eclipses. Sí, estaría bueno, después nos juntamos y nos contamos, ¿no? Sería genial, sí. Sería genial. Sí, 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 sí. está bueno. Sí. Bueno. Bueno, un besote enorme a todos.